Bueno, pues arrancamos con el primer tema de la mañana, como antes les comentaba. Bueno, decirles que vamos a hablar de tres figuras importantísimas en la defensa de los primates, de los grandes primates, ¿no? Han sido Jane Goodall, Birute Galdikas y Dian Fossey. Tres mujeres, que es muy importante el tema, pioneras en la investigación y en la defensa de los primates. Esta semana pasada fallecía una de ellas, Birute Galdikas. Bueno, ya realmente han fallecido ya las tres. Pero hoy queríamos hablar precisamente pues con Marisa Mariñán, que ella pertenece al Instituto Jane Goodall España. Y entonces vamos a hablar, pues a recordar un poquito la figura de estas tres pioneras en el mundo de la defensa de los grandes primates. Marisa, buenos días. Buenos días, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo Muy estás? Bien, encantada de estar aquí con ustedes. Gracias por llegar al cielo de Canarias y más allá. Bueno, Marisa, digo que tres mujeres muy importantes del tema, que han abanderado la defensa y la lucha, ¿verdad?, de los grandes primates. Es increíble. Y muchas veces hasta casi que desconocido para mucha gente, ¿no? Sí, por desgracia todavía hay mucha gente que desconoce la increíble misión que llevaron a cabo estas mujeres, que rompieron barreras en los años 60 y que han sido inspiración para millones de personas. A mí me encanta, aparte ahora vamos a hablar de la trayectoria, ¿no? Pero sí me gusta de una de las frases, porque ahora están a punto de celebrar, digamos, o de conmemorar el aniversario de Jane Goodall. Una frase muy interesante que ella tenía al final, decía que la gran aventura de su vida comenzaba también ahora, después ¿cómo era el tema? Bueno, la doctora Jane Goodall era una persona increíble, que durante toda su vida fue sembrando esperanza con esas pequeñas semillitas que iba dejando allí por donde pasaba. Y bueno, queremos conmemorar el Día Internacional de Jane Goodall para que, bueno, se vea que su legado sigue más vivo que nunca. Que todos al final tenemos como ella decía, cada día cuenta. Cada día dejamos una huella en el planeta y tenemos que elegir qué huella queremos dejar, ¿no? Entonces, bueno, pues ella nos fue abriendo el camino y ahora somos nosotros los que tenemos que continuarlo y mantener vivo el legado. Y celebrar el Día de Jane Goodall pues es celebrar la vida, celebrar la importancia que es que nos planteemos nuestra propia especie, ¿no? Y cómo nos relacionamos con el resto de los seres vivos que la habitan. Y que, bueno, pues aprendamos a vivir de una manera más equilibrada y más sostenible con el planeta en general. Claro. A veces, yo no sé si a ti te pasa, pero a mí, por ejemplo, me pasa pensar que muchas veces se nos van los grandes referentes en todo, ¿no? Y de repente nos quedamos como en fin, solos en este planeta, ¿no? ¿Tú crees que esta gente ha hecho, ¿verdad? Ha trabajado, ha dejado huella y gente que siga con esa historia? Sí. Yo creo que una de las cosas más importantes que hacía Jane era transmitir esperanza. Porque ella decía que cuando perdíamos la esperanza en realidad lo perdíamos todo, ¿no? Y ella, pues lo que te decía, con esas semillitas ha ido sembrando esperanza allí por donde pasaba. Entonces, todo eso son los futuros brotes. Ella fundó Raíces y Brotes, que es un programa educativo que está a nivel internacional, porque creía precisamente en esto, que estas semillas luego crecían y daban brotes fuertes. Eran millones de personas que podían cambiar el mundo con sus actos. Entonces, aunque ella no estuviera, sus semillas ya se iban a quedar aquí. Entonces iba siempre a estar viva de alguna manera entre nosotros. Ya. Yo me imagino que mucha gente que veía las películas, yo qué sé, se me ocurre ahora pensar de Tarzán, por ejemplo. Yo estaba pensando ayer que yo creo que la primera, que Jane Goodall, es una palabra increíble, ¿no? Pero que yo creo que la primera vez que yo veía a alguien que se llamara Jane y en la selva, pues era la compañera de Tarzán, ¿no? Jane, de alguna manera, digo, otra. Podía haber existido otro nombre, pero Jane, ¿no? Y luego parece que coincidió. Siempre contaba una cosa muy divertida y es que, bueno, al final Jane empezó con ese amor por la naturaleza y también por leer los cuentos, las historias de Tarzán, ¿no? Sí. Y ella siempre decía, yo cuando leía Tarzán decía, se ha ido con la Jane equivocada. Porque entonces, bueno, siempre era una anécdota que contaba ella. Qué bueno. Y bueno, al final, pues eso, lo que leemos,
los documentales que vemos, las películas que vemos nos inspiran de alguna manera. Mucha gente se ha inspirado en la vida de Jane o de Diane Fossey o de Viruté al ver algún documental, alguna película o leer uno de sus libros. Claro. Y eso es lo que les ha despertado esa llama, esa semilla de curiosidad y de ganas de cambiar las cosas para mejor. Qué bueno, se fue con la Jane equivocada. Qué bueno. Sí. Mira, una cosa, ¿qué especies, digamos, investigaba cada una de ellas? Uh-huh. La doctora Jane Goodall, que fue la primera que el paleantropólogo Louis Leakey fue el que envió a estas 3 mujeres, las llamaban las primates, y mandó primero a Jane a Gombe, a Tanzania, en el año 1960, a estudiar chimpancés. Luego, un poquito más tarde, en el año 67 aproximadamente, mandó a Diane Fossey a estudiar los gorilas, a Ruanda, a la zona de los Virunga. Y por último ya fue Viruté Galdicas en el año 71, que fue a estudiar los orangutanes. Vale. O sea que en 3 zonas totalmente diferentes, ¿no? Sí. Al final Louis Leakey lo que quería era pues ver un poco, estudiar a estos parientes más cercanos que tenemos para entender la evolución humana. Y bueno, precisamente lo que revolucionó un poco la ciencia fue que mandó a 3 mujeres que no tenían unos estudios previos, pero lo hizo con toda la intención, porque él lo que veía es que buscaba una mirada diferente, y que él pensó que estas mujeres iban a ser capaces de ver cosas que los científicos hasta ahora no habían sido capaces, ¿no? Porque tenían una mirada pues más abierta, capaz de observar, digamos, y los prejuicios que había en la época, ¿no? Y bueno, pues Jane fue la primera, rompió todos los esquemas de cómo se hacían los estudios de campo en ese momento, pues simplemente por poner nombre a los chimpancés en vez de un número, por meter esa parte de ciencia, pero con empatía, con la conservación. Y eso fue ya pues lo que rompió un poco el molde y nos ha permitido cambiar nuestra relación con la naturaleza y cómo vemos a los otros seres vivos. Claro. Oye, párate un segundo. Estabas diciendo que hubiese elegido a 3 mujeres significaba muchísimo porque tenían una capacidad de observación diferente, digamos, al hombre. En este caso era porque, a ver, hay que tener en cuenta que en los años 60, pues digamos que la manera en la que se hacía investigación científica estaba sobre todo liderada por hombres y había muchos prejuicios o muchos estándares establecidos y precisamente Louis Leakey lo que quería era romper esa norma, ¿no? Ver si una persona sin estar moldeada ya podía ver cosas distintas y descubrir cosas distintas, que fue lo que pasó, que precisamente pues ellas fueron capaces de ver las relaciones madre-cría de una manera diferente. Jane fue capaz de descubrir que eran capaces de fabricar herramientas, que eso revolucionó absolutamente la ciencia, porque hasta ese preciso instante se pensaba que solo los seres humanos éramos capaces de hacerlo. Entonces Louis Leakey mandó un telegrama a Jane que decía, esto hay que redefinir el concepto de ser humano o asimilar que bueno, que no somos los únicos, ¿no?, que podemos hacer esto. Claro. No, es que me parece increíble también de que, claro, centrándonos en aquella época, que hubiese apostado también por el tema de la mujer, ¿sabes? Que era vamos, súper interesante el tema, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, de herramientas, que yo me imagino que, claro, eso ya significaba un avance y eso era ya otra cosa, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué se podía traducir eso? ¿Qué tipo de herramientas podíamos, para que la gente entienda? Claro, pues lo primero que descubrió Jane Goodall es que los chimpancés eran capaces de fabricar herramientas para pescar termitas, ¿no? Entonces lo que hacían era seleccionar ramas específicas, no valía cualquiera, les quitaban todas las hojitas, las dejaban lisas, digamos, y introducían esos palos en los termiteros, entonces las termitas mordían y al sacarlo pues se las podían comer. Entonces eso implicaba un desarrollo cognitivo importante. Y pues eso, revolucionó la ciencia porque en ese momento se pensaba que solo éramos capaces de hacer esto los seres humanos. Ahora, a lo largo de los años, hemos visto que hay muchas especies animales que son capaces de fabricar herramientas. Desde, por ejemplo, pues evidentemente chimpancés, gorilas, orangutanes, pero también los cuervos, hay muchas aves, muchos animales que son capaces de hacerlo, ¿no? Pero hasta ese momento nadie se había fijado, ¿no?, en ese detalle. Claro. ¿Crees que hemos evolucionado entonces en ese sentido, de verlos como de otra manera, ¿no? En la evolución humana, ya es otra mirada, ¿no? Sí, lo importante que consiguieron estas mujeres es que nos vincularon con la naturaleza. Jane Goodall, esto es algo que decía siempre, que hay que conectar cabeza y corazón, tienen que ir juntos, porque si tú no conoces algo no vas a querer protegerlo, no vas a amarlo. Claro. Entonces
cuando la ciencia da conocimiento y tenemos que luego emplearlo pues para el bien, ¿no? Y en este caso para aprender que tenemos que conservar. Entonces, cambiar esa relación que nosotros tenemos con la naturaleza nos hace querer cuidar lo que tenemos alrededor y de lo que dependemos, porque es que no se nos puede olvidar y a veces se nos olvida. Me pasa mucho en talleres que los niños se sorprenden cuando les digo, ¿recordáis? Somos animales. Y muchos se te quedan mirando como somos animales. Entonces, cuando perdemos esa conexión con la tierra, con la naturaleza, de dónde venimos, es cuando vienen todos estos problemas que tenemos de muchas veces incluso de mentales, ¿no? Que tienen los niños, los adolescentes, de dónde estoy tan conectada a la tecnología que se olvida la conexión más importante, ¿no? Que es la de la tierra. Es que hemos perdido ese contacto realmente, ¿no? Porque es como cuando dice el niño piensa que la leche viene de un cartón, ¿no? Totalmente. Entonces es que la conexión con la naturaleza, desgraciadamente, la hemos perdido y cada vez me parece que es más. Por ejemplo, hablando del tema de ella, sobre todo de la extinción de las especies, ¿cuál está, de las tres estas, por ejemplo, los grandes primates, cuál tiene más problemas o cómo está la cosa? Pues mira, ahora mismo existen 5 grandes especies de grandes simios en el planeta: chimpancés, gorilas y orangutanes, que son los que estudiaron estas mujeres, pero también están los bonobos, que son muy parecidos a los chimpancés, y el quinto gran simio, que no se nos olvide, que somos los seres humanos, ¿no? Que esto es algo que siempre también nos cuesta entender. ¿Qué pasa? Que de esas 5 especies de grandes simios, 4 están en peligro de extinción por culpa de una quinta, que es el ser humano. El ser humano está llevando a la extinción a todas estas especies de grandes simios. Entre ellas hay algunas en peligro crítico, como el chimpancé del África Occidental, donde trabajamos nosotros en Senegal, que está en peligro crítico de desaparecer. También algunas subespecies de gorilas. El problema es que ahora mismo casi todas las especies de primates están en peligro y el causante es, por desgracia, el ser humano, ¿no? Claro. ¿Qué te digo yo? Por ejemplo, en la recuperación de terrenos que yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Viruté, en el tema de, creo que fueron Borneo, ¿no? Sí. Los grandes incendios que había, en fin, que de alguna manera a ellos tampoco les interesa que los científicos estén allí defendiendo aquello, porque lo que quieren será recuperar el terreno sobre todo para el tema del aceite de palma, ¿no? Cada una de estas mujeres hizo algo muy importante, que fue unir ciencia y conservación. Porque, por ejemplo, en el caso de Jane, trabajó toda su vida, es una de las científicas más importantes del siglo XX, pero también es una de las activistas medioambientales del siglo XXI. Era una mujer que pasaba 300 días al año hablando de los problemas que tenía el planeta y de cómo podíamos ayudar entre todos a paliarlos, ¿no? Viruté Galdicas trabajó arduamente en la defensa de los grandes bosques donde habitan los orangutanes, en toda la problemática que tú comentas del aceite de palma. Ahí también nosotros pues tenemos que ser conscientes de que lo que consumimos tiene un impacto y hay que saber, hay que enterarse, ¿no?, de lo que estamos haciendo. Pero es que la gente eso no lo sabe. Le cuesta mucho. O yo qué sé, o no se llega a la información y lo vemos ahí y no sabemos exactamente ni lo que significa, ¿no? Por eso es tan importante la divulgación, la educación ambiental. Nosotros trabajamos muchísimo en centros escolares. De hecho, dentro de poco vamos a estar visitando tu tierra, que vamos a ir a Canarias, a Tenerife, a impartir talleres, porque tenemos, desde el programa educativo y el Instituto Jane Goodall en España, tenemos una relación muy bonita con Canarias. Hace un par de años la doctora Jane Goodall visitó la zona, liberó una tortuga en una playa de allí de la zona. Sí, la playa del Porís, ¿no? Exactamente. Exacto. Y conocí a gente increíble que tenéis allí, que hace cosas maravillosas, como los grupos Raíces y Brotes de Ecoimplicados, que hacen limpiezas periódicas, Océano Limpio Tenerife, y un montón de gente que cuida el medio ambiente y que son conscientes de estas problemáticas y que a la gente que no las sabe se las cuenta. Le dice, oye, pero es que tú sabes qué es el aceite de palma, sabes lo que son los microplásticos que invaden nuestras playas. Entonces, bueno, vamos a visitar, vamos a hacer un montón de talleres educativos, vamos a hacer una limpieza en la playa del Porís, que sacaremos pronto los formularios para que todo el que quiera venga. Y esto es lo importante, ¿no? El difundir. Vale, tú no lo sabes, pero cuando yo ya te lo cuento ya no puedes decir que yo no lo sabía. Claro. Jane Goodall se hizo también una foto en la famosa Casa Amarilla nuestra, ¿no? Donde hubo... Sí, hace unos años, sí. Ha visitado... Qué pena, ¿tú la viste también la casa? No, yo no llegué ahí, a ese viaje no llegué, pero sé cómo está. Vale. Es una pena, sí. Es una pena con la historia que ha tenido, Exacto. Mira, ¿y qué se parece genéticamente los grandes primates a nosotros?
Bueno, en el caso, por ejemplo, de los chimpancés, que son los más parecidos, es el 98,8% del ADN. La cosa es que, porque digamos que es el ADN, que es mucho, no significa que seamos exactamente iguales, ¿no? Hay muchas cosas que nos diferencian, pero muchas más que nos acercan, sobre todo también a nivel comportamiento, ¿no? Sí. Porque los chimpancés, por ejemplo, son capaces de mostrar empatía, altruismo, que es algo que nos falla mucho ahora mismo en la sociedad actual. Si fuéramos más empáticos y más altruistas, creo que nos iría muchísimo mejor a todos. También demostró que eran capaces, pues, de mentir, de engañar, de gastar bromas, son capaces de cosas increíbles, pero tú para eso tienes que molestarte, ¿no? En prestar atención, que es lo que estas mujeres hicieron. También, por ejemplo, Dian Fossey demostró que los gorilas no eran tan agresivos como se esperaba, como se planteaba, sino que eran pues muy pacíficos, los gigantes pacíficos los llaman también, eran muy familiares, tenían esas relaciones tan importantes, también la política que hay entre los grandes simios, también tienen su política, su manera de jerarquía, ¿no? Entonces, bueno, aprender todo esto de estos grandes primates es lo que nos ayuda a entender que estamos muy cercanos a muchos niveles y que no es justo, ¿no? Que el quinto gran simio, pues como decíamos antes, esté acabando con las otras cuatro grandes simios que existen. Qué tristeza, ¿no? Y sus entornos cada vez será peor, ¿no? Los entornos donde ellos viven. Exactamente. El problema... ¿Cómo serían, por ejemplo, para describirlo un poco? Cuéntanos un poco las selvas, porque yo qué sé, lo malo de las Borneo, la parte africana. ¿Cómo están en este momento? Vale, pues, a ver, todas se enfrentan al final a los mismos problemas, que son, por un lado, la pérdida de hábitat, las deforestaciones masivas que están habiendo, que destruyen absolutamente los ecosistemas de estos grandes primates, el tráfico ilegal de especies, eso es algo muy importante, que parece que también se nos olvida a veces, ¿no? Que no todos los animales pueden estar siendo mascotas. Y todavía hay mucho tráfico ilegal que pasa por España, muchísimo, de gorilas, de orangutanes, chimpancés y todo lo que quieras. Recientemente se encontró en una maleta un gorila en un aeropuerto de Estambul, hace unos años también en París, quiero decir que esto es algo muy recurrente. ¿Y destino? ¿Qué destino puede ser? ¿Un destino privado o cómo? Son zoológicos o incluso gente privada, sí, claro. Es la manera que se tiene también de que entren en muchos zoos de manera ilegal y luego esos chimpancés, esos gorilas crían y esas crías ya pasan al sistema. Entonces es algo muy difícil, pero por lo que se lucha mucho en España se hace un trabajo excepcional. Dian Fossey murió precisamente por esta lucha contra el tráfico ilegal. Trabajó toda su vida para proteger a estos gorilas y esto la llevó a que muriera, se cree que a manos de uno de los traficantes que había en la zona donde ella estaba. Entonces, bueno, pues el tráfico ilegal sigue existiendo, tenemos que saber que tenemos que seguir luchando contra él y también, pues bueno, el cambio climático está afectando muchísimo a las zonas donde viven los chimpancés, igual que gorilas o orangutanes. Igual que hay muchas personas, los refugiados climáticos, ¿no? Que tienen que abandonar sus zonas porque no tienen que comer, lo mismo está pasando con muchos grandes simios, ¿no? Qué tremendo, qué tremendo. Mira, Marisa, una cosa. Si antes estabas comentando que hacen trabajos en centros educativos, mentalizando al alumnado y tal. ¿Qué le dices a los alumnados cuando ven, por ejemplo, estamos hablando de gorilas o de chimpancés, o en fin, todo esto, ¿no? Que los ven en los zoos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo le trabajan ustedes eso para demostrarles a los chicos cuál es la realidad que están viviendo? Que están viviendo aquel chimpancé, aquel gorila o aquel primate. ¿Y cómo le transmiten ustedes cuál es la realidad de ellos a los chicos que lo están viendo allí? A ver, a nosotros lo que más nos gusta es seguir la misma línea que marcaba Jane. Lo primero, generar empatía. Porque cuando tú ya empatizas, ya quieres conocer más y ya estás interesado en, vale, ¿y ahora qué puedo hacer yo, no? Entonces, primero les explicamos pues todo esto que estamos hablando, de cuánto se parecen a nosotros, de los problemas que tienen para sobrevivir. Y cuando les hablas del tráfico ilegal y les hablas de, bueno, ¿tú crees que un chimpancé está bien, está feliz, pues encerrado en una casa, en un tal? A eso quería llegar, sí. Claro, son ellos mismos los que te lo dicen, vale, pues no, porque por esto y por esto. Entonces, bueno, los propios niños te lo dicen, ¿no? Los propios niños lo dicen.
Exactamente, ellos mismos son los que se dan cuenta de lo que está mal, ¿no? Y de lo que es lo ideal, porque no tengo que, tú no tienes que pensarlo porque yo te lo diga, tienes que pensarlo porque de verdad creas en ello, ¿no? Y bueno, pues es que es la realidad. Un chimpancé en una selva, lo ves en una selva y es algo maravilloso. Cuando conoces todas sus capacidades y lo ves encerrado, sabes que ahí bien no está y que tenemos que hacer lo posible para que, bueno, pues cada vez eso se dé menos. Para eso se está trabajando la ley Jane Goodall aquí en el gobierno español, en el que estamos trabajando desde hace mucho tiempo con otras organizaciones y que esperamos que pronto sea una realidad para luchar para que cada vez haya más protección, más conservación de estos grandes simios en sus hábitats y que los grandes simios que estén en España, que estén en centros de rescate, en zoo, pues tengan las mejores condiciones posibles y que lo más pronto posible pues se acabe con la cautividad de grandes simios. Claro. Quien dice cautividad de grandes simios, me imagino que también te querrá decir lo mismo para el resto de los animales. Sí, lo que pasa que, bueno, hay que ir paso a paso, ¿no? Claro. También están los cetáceos, otro punto importante en el que también trabajamos. Allí en Goodall la preocupaba muchísimo el océano, se preocupaba muchísimo por los cetáceos. En el Instituto de Goodall hay un comité específico de cetáceos y ya hay alguna ley en Canadá y en algún otro sitio, ley en Goodall también para protección de cetáceos, de las que, bueno, pues poco a poco es ir avanzando. Claro. Nos quedamos con esto que decía allí siempre, de las semillitas y poco a poco. Poco a poco. Mira, y por ejemplo, ya que estás hablando de países, ¿a qué nivel estamos en esta defensa nosotros? ¿A qué nivel estamos más o menos comparado con el resto del mundo? Pues mira, realmente en primates, si esta ley sale adelante, que de verdad que tiene toda la pinta de que sí, vamos a ser pioneros. ¿Sí? Vamos a ser pioneros, sí. Es increíble, pero sí, vamos a marcar esa diferencia y vamos a poder ser un ejemplo para muchos otros países que quieran hacer lo mismo en cuanto a protección de grandes simios. Pues muy bien, genial. Oye, Marisa, hemos llegado al final. Igual nos encontramos por la... ¿Cuándo me dijiste que venías a la playa de Pori? El domingo 26 de abril, allí. Y sacaremos formularios para inscripción. Yo te mandaré porque nos encantaría que vale, de acuerdo. Sí, te lo agradecería, ¿vale? Vale, muchas gracias. Bueno, pues como decía Jane Goodall, hay que seguir transmitiendo esperanza, ¿no? Eso es, siempre. Venga, un abrazo. Chao. Un abrazo, Fabián. Gracias. Chao.